Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando y analizando lo que fue la final de la Copa del Mundo Sub-20. Un partido en el cual se enfrentaban Uruguay e Italia, las dos mejores selecciones de este torneo, y el cual obviamente iba a definir a un campeón del mundo que hasta el momento no tenía ningún título, porque tanto Italia como Uruguay no habían logrado hasta esta edición consagrarse campeón de la Copa del Mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen sus sensaciones del partido, sus sensaciones también de la Copa en general, y que dejen su like, porque me gustaría en algún momento también traerles lo que fue para mí el 11 ideal del torneo en cuanto a los jugadores más relevantes desde el arquero hasta el delantero. Sin mucho más para decir, suscríbanse al canal activando la campanita, síganme en las redes sociales y dejen su like, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el análisis. En primera instancia vale la pena recalcar que se jugó también el partido por el tercer puesto, antes de lo que fue la final. Un partido que enfrentaba a Israel, que había caído en semifinales frente a Uruguay por 1-0, y que enfrentaba a Corea del Sur, que había caído en las semifinales 2-1 frente a los italianos. Dos selecciones que la verdad que hicieron un muy buen papel, casi podríamos decir que sorpresiva, quizás en el caso de los coreanos no tanto porque eran los actuales subcampeones del mundo, pero igualmente un muy buen papel por parte de ellos. En el caso de los israelíes aún más sorprendente porque era su primera participación en la historia de los mundiales sub-20 y llegaron a las semifinales, y la verdad que en un partido que si bien, no les voy a mentir, no le presté mucha atención, Israel se terminó consagrando con el tercer lugar ganándole 3-1. Una selección israelí que dio uno de los grandes batacazos del torneo al ganarle a Brasil, que estuvo cerca en un partido con Uruguay donde apenas terminaría perdiendo por la mínima, y que se lleva a un tercer lugar más que meritorio, con la verdad un funcionamiento muy interesante. Una selección que uno creería que quizás está más armada para defenderse, pero tiene un juego colectivo muy bueno, jugadores muy interesantes que seguramente los vamos a empezar a ver más seguido en algunos equipos importantes del fútbol europeo, más allá de que son jóvenes. Creo que hay un par de futbolistas en Israel que han destacado y seguramente después de esta Copa del Mundo vayan a ser seguidos de cerca. Lo mismo con los coreanos, hay dos o tres que la verdad me gustaron muchísimo, sobre todo por ejemplo el número 10 Bae, pero más allá de eso la verdad que un partido, como les digo, sin mucha importancia para el público neutral y que terminó con un 3-1 a favor de Israel, que se termina coronando con ese tercer lugar. Ahora sí, ya en la final analicemos un poco lo que fue el juego en el primer tiempo. La realidad es que Uruguay jugó mucho mejor. Italia no encontró los caminos, no encontró a sus grandes figuras, no encontró un funcionamiento. Apenas tocó la pelota Cesare Casadei, el goleador del torneo con 7 tantos y que venía siendo la gran figura de los italianos. Tommaso Baldanzi, que muchas veces termina siendo el que arma el juego en los italianos, tampoco tuvo participación. Sus laterales, que muchas veces eran las armas con las cuales atacaban y encontraban la posibilidad o las facilidades para llegar al área rival, apenas pudieron cruzar la mitad de cancha, y realmente todo esto fue por el mérito de Uruguay, que jugó muy bien, los presionó bien, defendió bien con sus jugadores. La verdad que Maturro por un lado y Chagas por el otro contribuyeron muy bien a los laterales y además lograron subir en alguna que otra oportunidad también al ataque, pero sobre todo por un muy buen partido. Primero de Fabricio Díaz en la mitad de la cancha, sin duda uno de los mejores, si no el mejor volante del torneo. La vuelta de Luciano Rodríguez, que es probablemente el jugador que es distinto en Uruguay y que tiene muchísimas condiciones y seguramente lo veremos ya después de este mundial, quizás jugando en otro equipo. Un muy buen partido también del Cepillo González, siempre poniendo una pelota para intentar complicar entre líneas, y Anderson Duarte, que siempre es peligroso. Tuvo varios tiros desde afuera Italia, algunos pasaron un poco más cerca, otros un poco más lejos, quizás le faltó un poco de puntería. Sin duda la jugada más clara fue un cabezazo de Anderson Duarte que sacó de manera increíble de Splanges, el arquero italiano que fue uno de los protagonistas de la primera parte, pero sin duda un primer tiempo en el cual Uruguay dominó las acciones, tuvo las más claras, no tuvo tanto la pelota, pero no la necesitó, porque Italia con la pelota no lo atacó y jamás llegó al arco de Randall Rodríguez, que obviamente podría haber tenido alguna que otra intervención, pero apenas participó en el partido con algún que otro saque de arco, y la realidad es que Uruguay creo yo que hubiese merecido irse el primer tiempo, al menos ganando por un gol, y las acciones terminaron empatadas y se iba a definir todo en la segunda mitad. Ya en el segundo tiempo el partido siguió la misma tónica. Uruguay salió con todo a atacar, a buscar el partido. Italia desconocida, realmente muy metida atrás, pero sin ideas, ni intentando salir a la contra. Sus principales figuras seguían sin aparecer. Mérito uruguayo, sin duda, pero también realmente falencia propia. Es un equipo que no propuso nada en toda la final y no terminó llegando nunca al arco. Uruguay, es cierto, tuvo los primeros 25 minutos del segundo tiempo con mucha intensidad, similar al primer tiempo, pero no tuvo chances claras, no llegó
a atacar y a tener alguna posibilidad clara frente al arco italiano, y creo que hubo un bache de 10 minutos entre el 70 y el 80 donde Italia parecía que se arrimaba y empezaba a jugar un poco mejor para intentar, obviamente, empezar a llegar en algún momento al arco de Randall Rodríguez. En ese bache en el cual Italia quizás mejoró y fueron los mejores 10 minutos que tuvo en el partido, le expulsan a un jugador, a Proti, de la mitad de la cancha, que para mí estaba bien expulsado, y el VAR cambia la decisión y decide amonestarlo. Realmente una jugada muy polémica porque se ve una plancha, más allá de si es mayor o menor la intensidad en cuanto al golpe, es una plancha en la rodilla del jugador uruguayo y estaba bien expulsado. El VAR decide cambiar la decisión, pero más allá de eso a Uruguay no le cambió nada porque rápidamente consigue un tiro libre, y 3 minutos después de esa fallida expulsión, en una jugada muy sucia en el cual tiene una pelota al área, la cabecea un jugador, se chocan entre los uruguayos, Maturro la hace muy bien, empieza a hacer malabares adentro del área, y después de un tiro la pelota termina rebotando a un jugador italiano y le queda en la cabeza a Luciano Rodríguez para marcar el único gol del encuentro. Con ese tanto Uruguay marcaba el 1-0, Italia no tuvo reacción, no tuvo chances claras, no pateó en todo el partido al arco, y vuelvo a decir, mérito de los uruguayos que los marcaron muy bien, pero falencia de los italianos que jugaron probablemente su peor encuentro en la Copa del Mundo. Uruguay tuvo una clarísima al final de la mano de El Cepillo González para poder finalizar el partido 2-0 y no tener que sufrir. Insólitamente no se la pasa a ninguno de sus compañeros y la pelota termina en las manos del arquero italiano, que igualmente, como les digo, Italia nunca tuvo un disparo ni de afuera ni de adentro del arco, una aproximación, pelota parada. Jamás inquietó Uruguay, que jugó un partidazo realmente. Grandes actuaciones de Fabricio Díaz, que fue la figura del encuentro, Luciano Rodríguez obviamente siendo el que marca el gol y determinante, Maturro en la defensa, Boselli, realmente un partidazo uruguayo que termina de forma sin duda merecida coronándose campeón de este Mundial Sub-20, el primero en su historia, y obviamente felicitaciones para todos. Como análisis general de lo que fue el Mundial de Uruguay, realmente fue, creo, de menor a mayor. Comenzó ganándole muy bien a una selección débil como Irak, goleándola. Después, en un muy lindo partido, perdería frente a Inglaterra por 3-2. Le costó bastante frente a Túnez, una selección que en los papeles era inferior, pero que apenas le pudo ganar en los últimos minutos con un gol de penal. En los octavos de final se cruzó con una muy dura, como son las selecciones africanas, que sabemos lo que son físicamente y lo que pueden llegar a demostrar. Gambia, una selección que había tenido una excelente fase de grupos y la pudo superar 1-0, cosa que por ejemplo la selección argentina no pudo hacer frente a Nigeria. En los cuartos de final también tuvo una actuación destacada, pudiendo sacar nada más y nada menos que a los Estados Unidos, que venía con un andar muy firme. Logró pasar a la gran revelación de esta Copa del Mundo que había sido Israel, también con un 1-0, y en esta final realmente borró de la cancha a Italia, que había sacado a varios candidatos, que parecía en la previa inclusive un poco por encima de Uruguay, pero como les dije en la predicción, para mí Uruguay tenía jugadores en un nivel altísimo, sobre todo Fabricio Díaz, en el arco Randall Rodríguez, más allá que no le patearon, Anderson Duarte, la vuelta de Luciano Rodríguez, Maturro en el lateral izquierdo, y creo que Uruguay era mejor equipo, tenía mejores individualidades y lo terminó demostrando realmente en la final, quedándose con el título de forma merecida. No mucho más para decir, felicidades para todos los uruguayos, fue un mundial muy interesante este sub-20 donde descubrimos muchos jugadores y seguramente en estos días les traiga lo que para mí fue el 11 ideal de este torneo, desde el arquero hasta el delantero. No mucho más para decir, les mando un saludo grande y nos vemos mañana en un próximo video.